¿Sabías que los cohetes modernos no empezaron con la NASA, sino con dos científicos del siglo XIX que estaban más adelantados a su época que Marty McFly en 1955? Empecemos con el profeta del espacio, Konstantin Tsiolkovsky, un ruso que vivía en un pueblucho donde el único entretenimiento era ver cómo se congelaba el vodka y que era más sordo que Beethoven debido a una enfermedad que sufrió en su infancia. Debido a esto, tuvo dificultades en la escuela y terminó siendo prácticamente autodidacta. Básicamente, la vida le dijo: no vas a escuchar bien el mundo y por eso te van a marginar. Y él respondió: perfecto, voy a imaginar un mundo nuevo en el espacio. Y así, encerrado en su cuarto como buen genio incomprendido, empezó a desarrollar matemáticas como si lo hubiera poseído el espíritu de Isaac Newton en modo Super Saiyajin, obsesionado con los viajes espaciales en una época donde lo más avanzado era un tren a vapor que encima llegaba tarde. Finalmente, en 1903 publicó la famosa ecuación del cohete, explicando por primera vez de forma seria cómo un cohete podía salir del planeta y funcionar en el vacío del espacio. Además, propuso usar hidrógeno y oxígeno líquidos como combustible, porque claro, la pólvora está bien para fuegos artificiales de barrio, pero no para ir a hacer un picnic a Marte. Este tipo era tan visionario que soltó una de las frases más épicas de la historia. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en una cuna para siempre. ¡Boom! Combo filosófico con extra de guacamole cósmico. Pero agárrense las túnicas, que esto se pone mejor y más caliente. Mientras este ruso andaba soñando y tirando más cálculos que Pitágoras en Red Bull, en 1895, un jovencito latinoamericano estaba en París diciendo: ok, suficiente teoría, yo voy a hacer que esto explote de verdad, pero con estilo. ¿De quién estoy hablando? Pues nada más y nada menos que del peruano Pedro Paulet. Este señor construyó el motor Paulet, el primer motor de propulsión de combustible líquido de la historia. Usaba peróxido de nitrógeno y benzina. En otras palabras, estaba diseñando el corazón de los cohetes modernos, mientras el resto del mundo seguía tratando de entender cómo funcionaba una bicicleta. Su motor rugió y escupió fuego en un laboratorio parisino durante horas, demostrando así que ese tipo de tecnología no era cuento de borrachos. Y no se detuvo ahí, no. También diseñó el autobólido, una nave con forma de punta de lanza, cabina presurizada y motores rotatorios. En el siglo XIX, repámpanos, si a Paulet le hubieran dado un 5% del presupuesto que la NASA gastó en los programas Apolo, probablemente ya tendríamos cevicherías en los anillos de Saturno. Lo triste de todo esto es que ninguno de estos dos genios recibió el crédito que merecían. Al pobre Paulet lo llamaron excéntrico, incluso loco, y terminó trabajando como diplomático sin poder hacer despegar sus inventos. Tsiolkovsky, por su lado, sí tuvo cierto reconocimiento en Rusia, especialmente después de la revolución bolchevique. Le dieron apoyo económico y lo trataron como una especie de abuelo espiritual de la cosmonáutica. Pero fuera de ahí lo conocían menos que a mi burro Filón. Pero esperen, que aún hay más. En la década de 1920 aparece un gringo llamado Robert Goddard. Y claro, como era de Massachusetts y no de Latinoamérica o de un pueblito perdido de Rusia, a ese sí le pusieron un poquito más de atención. En 1926, Goddard lanzó el primer cohete de combustible líquido que realmente se elevó. A ver, se elevó unos 12 metros y duró apenas 2 segundos y medio en el aire. Básicamente voló menos que un pollo con asma. Pero hey, para la época, eso fue el equivalente a que yo baile breakdancing que me rompan la cadera. Algo científicamente inexplicable. Goddard añadió algunos avances como giroscopios y sistemas de control, convirtiendo los sueños de mis amigos Konstantin y Pedro en una realidad. ¿Y saben quién confirmó todo este chisme que te estoy contando? El mismísimo Wernher von Braun. Sí, el tipo que mandó a los americanos a la luna después de haber trabajado en Alemania con cierto señor de bigote ridículamente recortado. Von Braun, el padre del cohete Saturno V, tenía una foto de Tsiolkovsky en su oficina, y es que lo amaba más que a su propia madre. Y sobre Paulet, lo dejó por escrito en sus libros. Dijo que el peruano fue el pionero indiscutible de la astronáutica.
Así que la próxima vez que veas un cohete despegar, recuerda esto. No empezó con trajes espaciales ni cuentas regresivas, sino con un ruso soñador y un peruano que dijo: agarra mi chicha morada, que yo hago que esa vaina funcione.